te guarde y Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, hay una pregunta ahí muy interesante, y es, ¿le creemos a Jesucristo? En verdad, o sea, ¿le creemos a Jesucristo? Yo quisiera que meditáramos un poquito de eso y miráramos si en realidad eso es una realidad en nuestra vida o es solo un pensamiento. Creo que estos tiempos de cuarentena, ayer me llamó una persona muy importante, pues, a nivel nacional diría yo, es cristiano, y me saludaba y me decía, pastor, muchos lugares están cerrando, muchas iglesias están entregando bodegas, están entregando porque la iglesia no era iglesia. Y es verdad, o sea, tristemente hay mucha gente que había acudido a lugares de encuentro, pero no, en verdad, eran espectadores. Y eso me preocupa a mí como pastor. Me preocupa porque el mensaje del Señor, entonces, ¿qué está pasando, verdad? Y hoy yo quiero hacer esa pregunta para que no nos suceda lo mismo. Frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la adversidad, ¿qué pasa con las ovejas? ¿Qué ocurre con los verdaderos seguidores de Dios? Entonces la pregunta que hago hoy es, ¿le creemos a Jesucristo? Eso tiene una connotación más grande que vamos a tratar de tocar ahorita en el devocional. Son 15 minutos, pero valdría una prédica completa de esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, gracias por tenernos con vida y gracias por darnos el pan de vida eterna. Gracias, Señor, por ministrarnos en cada momento, ministrarnos, Señor, conforme a tu propósito de darnos la guía permanente, Señor, de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Te pedimos la sabiduría, el entendimiento, la comprensión espiritual. Te pedimos, Señor, que tengamos claridad sobre lo que tú nos dices, sobre tus propósitos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros, que tú seas una realidad y no un pensamiento. Si eres una realidad, nuestra actitud cambia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestro corazón insensible, duro, orgulloso, altivo, soberbio. Te pedimos perdón porque tú eres el rey y nosotros queremos robarte el reino como Absalón. Queremos pretender que seamos los importantes, pero en realidad, Señor, tú eres el importante. Tú eres el poderoso que haces la obra. Colócanos, Señor, a nosotros, los pastores, los líderes, en el lugar de siervos, no en el lugar de reyes, Señor. Eres tú a quien debemos buscar y adorar, y eso necesitamos revelación del corazón tuyo hacia nuestro corazón. Bendice a todas las ovejas, provéeles, guárdalas, sánalas. Las que se encuentran enfermitas, Señor, desciende con sanidad sobre ellas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, entonces la pregunta que estábamos haciendo, ¿le creemos a Jesucristo? Creerle a Jesucristo. Bueno, ¿qué es creerle? Y quisiera saber si por ahí, por medio del Facebook, me dijeran qué sería creerle a Jesucristo. Para usted, ¿qué es creerle a Jesucristo, no? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelvo a repetir porque esta mañana cuando estaba pidiéndole al Señor la palabra para ahora, de pronto como que se caen los velos y uno puede decir, uy, Señor, ¿verdad? Y vuelvo a leerla otra vez para que no nos acostumbremos a pasar así como por encima de la palabra y simplemente, yo ya lo sé que el Señor habló ahí, Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. No, comamos. Yo tengo el mal hábito de comer rápido, pero en la palabra de Dios he aprendido a comer despacio, he aprendido a detenerme en la primera regla de hermenéutica, que dice Hebreos 1, Dios
habiendo hablado muchas veces. Y me hago una pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres nuestros, padres espirituales, por los profetas. A todos esos hombres y mujeres que creían en Dios o que buscaban a Dios o que no creían y no lo buscaban, porque a todos les habló Dios. Dice que les habló por medio de los profetas. ¿Usted cree esto? ¿Usted puede creer este verso 1 de la Biblia? Primero, usted tendría que creer entonces que existe un Dios. Que existe un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, que tiene existencia propia, un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que es verdad, un Dios que es justo, un Dios que es santo, porque ese es el Dios del que habla la Biblia. Ese Dios, en toda su dimensión, habló muchas veces. Ese Dios también nos lleva al capítulo 1 del Génesis, el Dios creador, el Dios inaccesible, por decirlo así, el Dios que no vemos, como hablábamos ayer en el devocional, y que lo veremos tal cual es cuando estemos allá con Él. Ese Dios habló muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo. Le habló a los incrédulos, por medio, por ejemplo, de Noé, y también le habló a los que creyeron por medio de Noé. Le habló a los pueblos, a las naciones, le habló a todos los que creían que Egipto era la potencia y que el faraón era el Dios del universo. Les habló claramente y los destruyó y los despojó y los exhibió públicamente y dijo: ustedes no tienen poder, el poder lo tengo yo. Dice el verso 2, en estos postreros días, ahora, en estos postreros días, en la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora, en estos últimos días, o sea, nos abarca a nosotros, nos abraza a nosotros. Ese Dios habló antes, muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora, hoy, en estos días, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. ¡Wow! Yo creo que aquí empezamos a entender quizás lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Entonces, ese Dios que habló de muchas formas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? Si quiere, por favor, le pido que repita conmigo allá, escriba, nos ha hablado por medio de su Hijo. Escriba si es tan amable, nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Escuche, ese Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo repito otra vez y otra vez. Ese Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El Dios creador del universo, el Dios que inundó la tierra, el Dios que partió el mar, el Dios que avergonzó al Dios egipcio, el Dios que mostró todo su poder, el Dios que resucita muertos, el Dios que es eterno, soberano, inmutable, que tiene existencia propia, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Y yo quisiera, vuelvo e insisto, querido hermano, si en realidad eso es una realidad para nosotros o es un mero pensamiento. Si es un pensamiento, pues será un pensamiento y el pensamiento está y se va.
Está y se va, vuelve y viene. Por eso los pensamientos terminan siendo peligrosos, porque un pensamiento malo puede estar yendo y viniendo y como la gota del agua haciendo mella. Los pensamientos en sí debemos nosotros filtrarlos, debemos controlarlos, debemos tener dominio sobre los pensamientos porque Dios nos dio la capacidad de libre albedrío. Pero que Dios esté hablando por medio de su Hijo, eso tiene una connotación mucho más allá de lo que estamos considerando ahorita. Y permítanme, mis queridos hermanos, permítanme mostrarles esta realidad que está en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 verso 34, porque el Dios que envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjese que tiene y guarda una relación muy estrecha con el resto de la palabra aquí en Hebreos 1, que dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo les invito, hermanos, a que podamos meditar verdaderamente quién es el que nos está hablando y de parte de quién nos está hablando. Ahora, una cosa es, y voy a poner un ejemplo aquí clarísimo, y una cosa es que usted diga: no pueden salir hoy de la casa. Usted lo puede decir como autoridad en su casa: no pueden salir hoy de la casa. Nadie sale absolutamente hoy. Eso es una gran diferencia con lo siguiente. El presidente acaba de decir que nadie puede salir. ¿Cuál es la actitud que tiene usted frente al primer mensaje y cuál es la actitud que tiene frente al segundo mensaje? Ahora quiero que escuche que la palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo: mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, un mayor mensaje, un mejor anuncio, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me da testimonio, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, el Señor Jesucristo tenía un mensaje del parte del Padre superior. Yo puedo decir aquí en mi casa: nadie sale hoy. Y que con poco esfuerzo me van a obedecer. Pero si yo extiendo esto hoy a ustedes y les digo: Embajada Cristiana, hoy no sale nadie de la casa, no habrá alguno que diga: no, pero el pastor, ¿por qué no va a prohibir salir de la casa? Pero si yo digo: el presidente anunció hoy que hoy nadie puede salir de la casa, no son mis palabras, son las del presidente. Y eso me daría cierta autoridad. Usted corroboraría si en realidad es cierto que el presidente dijo que hoy nadie puede salir. Lo que me quiero referir es que el Señor Jesucristo, nos centramos en la persona del Señor Jesucristo, eso está muy bien, pero hay un mensaje de Dios, un mensaje del Creador, un mensaje para ti de parte de Dios por medio de Jesús. Y no hay sea que nos esté ocurriendo, como dice aquí el verso 38 del capítulo 5 de Juan: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por eso la pregunta es: sí, todos creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero
¿Cuál es el mensaje de parte de Dios que nos dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2 y toda la Biblia, que está testificando Cristo para nosotros de parte de Dios? ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo crees? Tendríamos que creer que existe un Dios grande y todopoderoso, mis hermanos. Tenemos que creer que hay un mensaje en Cristo Jesús de parte de Dios para nosotros y que Cristo Jesús es en sí el mismo mensaje, pero que además hay un mensaje del Padre por medio de Jesús para toda la comunidad. En otro tiempo habló de muchas maneras y de muchas formas. Y si no oímos el mensaje de Cristo, el mensaje que es del Padre, porque sus palabras, las del Padre, estaban en Cristo y Él es Dios, entonces creo que estamos pensando pensamientos que no son realidad. Que las palabras del Señor Jesucristo se conviertan en realidad para nosotros, que sea Él el que nos muestre su palabra. Miren, les repito lo que dice la palabra en el verso 38, capítulo 5 de Juan: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Señor Jesucristo estaba haciéndole un llamado a la gente que no le creían en las palabras que hablaba por medio del Padre. Mañana continuaremos con este tema, que es un tema muy interesante, pero espero que nosotros pensemos muy bien en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios que habló de muchas formas por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Habló el Señor Jesucristo. ¿Qué habló? ¿Le creemos a Jesucristo? Señor, te damos gracias por este día y por esta palabra. Y te ruego, Señor, que tus palabras, las palabras que enviaste por medio de tu Hijo, no sean solo pensamientos, sino sean una realidad. Que no solo tengamos el pensamiento que hay un creador del universo, sino que sea una realidad para nosotros, que todo lo que tú hiciste, lo hiciste porque eres el creador del universo y soberano. Señor, que sea una realidad que tú eres el omnipotente, que tú eres el soberano, que tú eres Dios, el omnisciente, que nos conoces y sabes todo, que sea una realidad y no un pensamiento. Porque podría venir un pensamiento de depresión, de angustia, y sacar el pensamiento de que tú eres Dios y convertirse eso en una realidad. Señor, ayúdanos y revélanos que tú seas una realidad para la iglesia, para tu pueblo, para los que escuchan el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje que estuvo desde un principio con el Dios Todopoderoso. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad y rogamos para que el Espíritu Santo, que enseña todas las cosas a cada uno en donde está, le enseñe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que así sea en todos nosotros los que estamos oyendo este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos, un saludo muy especial.